Vamos a comenzar nuestro servicio. Antes queremos decirle que no está nuestro pastor Roberto aquí. Está en Clermont. Pero estamos nosotros. Y qué bueno que es alabar al Señor juntos. Adorarlo como Él se merece. Y podemos pasar a la palabra, amén. Podemos pasar a la palabra. A mis hermanos, los que se encuentran en sus hogares, le damos la bienvenida. Le pedimos que nos compartan, que también nos den un like y que disfruten, mis hermanos. Y sobre todo, que recuerden en el tiempo que estamos. Amén. Le puse a mi mensaje como título: La gran promesa cumplida. Amén. Creo que es un buen título para lo que Dios hizo cuando envió a Jesucristo. I'm sorry, mis hermanos. La costumbre de llevar. I'm sorry, my brothers. It's something I'm used to. La costumbre de llevar el tapabocas I'm used to having the mask on. no se me va tan fácil. It doesn't go away easily. Amén. Amen. Vamos a orar antes de empezar. Amén. Let's pray to begin. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí un día más, Señor, recordando, mi Dios, lo que tú hiciste cuando enviaste a tu Hijo Jesucristo por nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de adorarte y alabarte. Gracias por el privilegio que tenemos de recibir tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo esté aquí, Señor, con nosotros, dirigiéndonos, Señor, y hablando, Padre, tu palabra, lo que tú quieres comunicar a cada corazón, Señor. Te pido cada hermano que ha llegado, Señor, que tú lo bendigas. Padre, que todas las mentes sean cautivas a la obediencia de Cristo Jesús. Señor, y los que están en sus casas, Señor, también que reciban de ti, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Amen, my brothers. Le vamos a pedir que tengan un poco de paciencia, We're going to ask that you have a little bit of patience porque a veces los servicios toman retos, because sometimes the services have challenges, y hoy es uno de esos. Amén. and today is one of those. Pero vaya conmigo a Malaquías. But go with me to Malachi. Vamos a estar en el capítulo 4, We're going to be in chapter 4, versículo 2. verse 2. Como les dije, esa promesa hecha por Dios That promise made by God desde el principio, from the beginning, sin duda era el evento más esperado without doubt, was the most waited for event, expectant, por todo Israel, from all of Israel. pero no solo era para ellos, But it wasn't just for them, sino que para todo el mundo, but it was for all of the world, para el mundo entero. for the entire world. Aunque los eventos ocurrieron en Israel, Even though the events happened in Israel, Dios veía mucho más allá God saw much more beyond que lo que nosotros vemos. Amén. than what we could see. El futuro nacimiento del Mesías. The future birth of the Messiah. Eso, Malaquías 4:2. Malachi 4:2. Vamos a leer así. Let's read. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahí vemos cómo Dios empieza a prometer Here we see how God begins to promise la llegada del Mesías. the coming of the Messiah. Vaya a Miqueas Go to Micah 5:2. 5:2. Miqueas 5:2 dice así: Micah 5:2 says this. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí vamos viendo un poco Here again we see cómo el Señor how the Lord fue profetizando was prophesied la venida de Jesucristo. the coming of Jesus. Hay muchas escrituras más, There's many more scriptures, pero quise tomar algunas nada más, but I only wanted to grab a couple porque quería mostrarles las profecías, because I wanted to show you the prophecies, pero quería mostrar mejor but I also wanted to show you
los eventos que ocurrieron the events that happened cuando Jesucristo vino. Amén. when Jesus came. Amen. Vaya a Isaías 7 Let's go to Isaiah 7, y vamos a leer el versículo 14. and we're going to read verse 14. Isaías 7:14 Isaiah 7:14. dice así: Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Estas son algunas profecías que demuestran This is a prophecy that shows que Dios cumple lo que dice. that God completes what he says. ¿Quién puede decir amén? Who can say amen? Dios cumple God completes. lo que Él dice. He fulfills what he says. Ahora, el hecho mismo Now the act itself de que se trataba that it was about de la encarnación de Dios of the incarnation of Christ en la persona de un ser humano, and the human being, esta es this is una gran maravilla a great miracle y un gran prodigio. and a great Prodigio. prodigy. Pablo lo puso así. Paul said it like this. Él dijo el gran misterio de la piedad. He said the great mystery of man. Amén. El gran misterio de la piedad. Vaya a Primera de Timoteo Go to 1 Timothy 3:16 y ahí vamos a leer sobre eso. ¿Estamos ahí? Mientras que lo buscan, les quiero decir 1 Timothy 3:16. que misterio, The mystery, la palabra misterio, the word mystery significa algo que estaba escondido signifies something that was hidden o profetizado or prophesied y ahora ha sido revelado. and now it's been revealed. Por eso dijimos, That's why we say el gran misterio de la piedad. the great mystery of our faith. Y eso consiste en esto. And that's what this is consists of. Primera de Pedro 3:16 dice así: 1 Timothy 3:16 says this. E indiscutiblemente Without question, grande es el misterio de la piedad. this is the great mystery of our faith. Y aquí vienen los eventos, hermano. And here comes the event, my brothers. Dios fue manifestado en carne, Christ was revealed in a human body justificado en el Espíritu, and vindicated by the Spirit. visto de los ángeles, He was seen by angels predicado a los gentiles, and announced to the nations. creído en el mundo, He was believed throughout the world recibido arriba en gloria. and taken to heaven in glory. Me encanta esta escritura I love this verse porque habla because it speaks of como que todo se cumplió. that everything was completed. Ahí dice que fue predicado a los gentiles, There it says that he was spoke to the world. también dice que fue creído en el mundo. It says that he was also Creído en el mundo. revealed in a human body and vindicated by the Spirit, Y recibido arriba en gloria, hermanos. and he was taken to heaven in glory. Él no escatimó, no se guardó nada He didn't hold back anything or hide anything para venir al rescate por nosotros. to come and rescue us. Acuérdense, vaya buscando Filipenses Let's go to Philippians 2. 2. Vamos a leer versículos 6 y 7. Let's read verse 6 and 7. Él no se guardó nada. He did not hold back or hide anything. Lo que él prometió, What he promised, lo cumplió. he fulfilled. Y ahí en Filipenses There in Philippians 6, 7 dice así: 6 and 7 of chapter 2, it says this. el cual, siendo en forma de Dios, Though he was God, no estimó el ser igual a Dios he did not think of equality with God como cosa que aferrarse, as something to cling to. sino que se despojó a sí mismo, Instead, he gave up his divine privileges. tomando forma de siervo, He took the humble position of a slave hecho semejante a los hombres. and was born as a human being. Hermanos, Dios, My brothers, God. gloria a Dios que no es como nosotros. Glory to God that he is not like us. Porque nosotros para soltar algo, Because for us to let something go, sobre todo de nuestra personalidad especially from our personality o de nuestra posición, or our position, para nosotros dejar algo for us to leave it, nos cuesta mucho. it cost us. La Biblia dice que Él no escatimó, The Bible says he did not hold back. no lo pensó. He didn't think about it. Él dijo, voy He said, I'm going y lo hago. and I'm going to do it. O sea que Dios So God no se guarda nada, hermano. doesn't hold back anything. Nosotros
us, tenemos que pensar lo mismo we have to think the same way y no guardarnos nada and not hold back cuando se refiere de Dios. when it comes to God. Ahora, el nacimiento de Jesús Now, the birth of Christ estuvo rodeado was surrounded por muchos eventos extraordinarios, by extraordinary events, como lo fueron la visión like it was the vision y los anuncios de los ángeles. and the announcements of the angels. A María, a José, To Mary and Joseph, se les presentó a los pastores. to the wise men, También tuvieron, otro de los eventos fue la aparición de la estrella, and one of the other events was the Star of David, la adoración de los magos, the worship of the wise men, etc. and etc. Y podríamos nombrar muchos más, And we can name many more, pero no nos daría todo el tiempo. but we don't have enough time. Pero quería enumerar algunos, But I wanted to point out a few. y para hacer eso tenemos que ir a Lucas And to do that, we have to go to Luke 2. 2. Vamos a estar leyendo casi todo el versículo, todo el capítulo. We're going to read pretty much the whole entire chapter. Comenzamos en el 1 We're going to start on verse 1, y terminamos en 52. and we'll finish on verse 52. Porque aquí vamos a ver Because here we're going to see los eventos the events de Jesucristo. of Christ Jesus. Amén, sobre el nacimiento. Amen. Over the birth. Amén, ¿están ahí? Are you there? Say amen. Además también quiero decirles, mis hermanos, I also want to tell you que Jesús, como recién nacido, that Jesus, when he was born, fue reconocido was recognized como el Mesías as the Messiah por un personaje que ya vamos a conocer aquí. by a person who we're going to see here. El personaje es Simeón, That person is Simon, y también hay una profetisa llamada Ana. and there's also Una profeta llamada Ana. a prophet named Anna. Lucas 1, vamos a leer ahí. Let's start on Luke 1, chapter 2. Dice así: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judá, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Amen. Ahí vemos esta primera parte, Here we see in the first part cómo José how Joseph era de la pariente de la casa de David. was a descendant of King David. Habíamos dicho We said que Dios profetizó that God prophesied que el Mesías vendría that the Messiah will come de la raíz de David. from the lineage of David. Esta escritura lo confirma. This scripture confirms it. Dios dijo que nacería en Belén también. He also said that he would be born in Bethlehem, Así que él nació en Belén. and he was born in Bethlehem. Amén. Amen. Ya vemos dos eventos cumplidos. We already see two events fulfilled here. Jesús nació en Belén Jesus being born in Bethlehem de la descendencia de David. and of the lineage of David. Aquellos que quieran escribir, hermanos, Those, if you want to write, pueden escribir para sus memorias. put here in your notes Es Lucas. in Lucas, O- in Luke. y pueden leer todos los evangelios You can read all the Gospels y ver más de cerca and see even more closely lo que estuvo pasando en este tiempo. what's happening in this time. Porque nosotros nos olvidamos Because we forget muchas veces del nacimiento de Cristo. many times the birth of Christ. Nos gusta glorificar la cruz, We love to glorify the Christ, que eso está bien, and which is great, pero nos olvidamos del nacimiento de Jesús, but we tend to forget about the birth of que Christ, fue uno de los eventos más importantes. which is one of the most important events. Porque Dios Because God enviaba al Salvador. sent the Savior. Amén. Amen. Vamos a ir a Juan, no tiene que ir usted, yo lo leo rápido. I'm going to go to John. You don't have to follow me there. Juan 7:42. John 7:42. Así dice
este versículo. This is what it says. ¿No dicen las Escrituras que del linaje de David y de la aldea de Belén, donde era David, ha de venir el Cristo? Amén. Así que otro evangelio que nos confirma Another gospel that confirms to us que Cristo that Christ venía de David was coming from the lineage of y David que iba a nacer en Belén. and that he was going to be born in Bethlehem. Amén. Amen. Vamos a seguir en Lucas 8. Let's continue in Luke chapter 2 starting on verse 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Amén. Amen. Ahí vemos un evento glorioso Here we see a glorious event que podemos leerlo nosotros. that we can read here ourselves. Pero ¿se imaginan estando ahí But can you imagine being there en ese momento? in that moment? Eran tiempos gloriosos, It was hermano. a glorious time. 15. Verse 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de que se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Estar en el lugar de María y de José Being in the place of Mary and Joseph debe haber sido un tiempo difícil, would have been a difficult time porque que te digan todas las cosas de tu hijo, because you hear all these things about your son, aunque ellos sabían, even though they knew porque Dios les había dicho because God had spoken to them que él era el Mesías. that he was the Messiah. Acuérdense que María lo tuvo. Remember that Mary gave birth to him. Y como mamá, And as a mother, las mujeres se pueden identificar más en esto, the women can identify with this. deberían estar como más preocupadas I can imagine she must have been worried o pensando más. or thinking even more. Los hombres no nos quedamos mucho pensando, The men, we don't think too much. pero me imagino que debe haber sido abrumador para María But I'm sure that this must have been difficult for Maria. todas las cosas que escuchaba acerca del niño. Everything that she heard about her son. Como les dije, eran tiempos de gran gozo, This was a joyous time, al igual que hoy. just like today. Hoy para nosotros, Today for us, como Crisma, with Christmas, es un tiempo de gran gozo, it's a time of great joy porque reconocemos al Señor. because we recognize the Lord. Yo sé que van a decir, no, las fechas, I know people would say the el days, día, the day, las horas. the hours. Nosotros no sabemos exactamente We don't know exactly the day or the time esas cosas, that the things happened. pero en vez de quedarnos discutiendo en esas cosas, But instead of arguing those things, lo que podemos hacer what we can do es celebrar is celebrate que un día that a day Dios envió a su Hijo, God sent His Son, Jesucristo, Jesus Christ. Él nos dio salvación He gave us salvation, y hoy estamos aquí parados. and today we are here standing. Podemos perder el tiempo discutiendo We can waste our time debating, o podemos ganar tiempo or we can gain time alabando y reconociéndolo. praising and honoring Him. Nosotros escogemos. We can choose. Amén. Amen. Vamos a ver la presentación del niño. Let's see the presentation of the child. 21. Verse 21. Cumplidos los 8 días,
para ser circuncidado el niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aquí vemos cómo Simeón Here we see how Simeon primero le da gracias a Dios first gave thanks to God porque pudo ver la salvación, because he was able to see salvation, lo que Dios le había prometido. what God had promised him. Pero no se queda ahí, But it doesn't stop there. le sigue hablando a José y a María. He continues to speak to Joseph and Mary. Y él le dice esto, And he says this. él dice que va a ser luz para revelación a los gentiles. He said that he would be light of revelation to the Gentiles. Mis hermanos, nosotros somos los gentiles. God, my people, we are the Gentiles. Y gloria al pueblo de Israel. And glory of your people Israel. Ahí en esas palabras In those words, vemos como Dios we see how God cumple completes. que envía a Jesús He fulfills and he sends Jesus a su pueblo, to his people, pero con un propósito más grande. but with a bigger purpose. El propósito de Dios era el mundo. And the purpose was bigger. It was for the entire world. Amén. Amen. Así que ahí Dios nos puso en su plan. So here, God put us in his plans. ¿Quién le da gloria a Dios por eso? How many can give glory to God for that? Qué bueno que es el Señor. How good is God? Y qué bueno es leer la palabra And how good it is to know the word y refrescarnos, and refresh ourselves. aunque a veces nos olvidamos. Even though sometimes we may forget. Y seguro estoy que estos versículos And I know that these verses, se desempolvan they can get confusing en diciembre, and they can get lost in December. porque el resto del año Because the rest of the year, no creo que le prestemos atención we don't pay attention al nacimiento de Cristo. to the birth of Christ. Gloria a Dios, Glory to God, porque el mundo puso una fecha, because the world put a date. o llámelo quien lo quiera llamar. They can call it whatever they want. Para mí fue Dios, For me, it was God. porque cualquier cosa que esté establecida en este planeta Because anything that is established here on this earth es hecha por Dios, is done by God. pero tenemos un tiempo como este But we have a time like this para reconocerlo, to recognize, para desempolvar la palabra to dust off the word, y saber y conocer and to know and understand de dónde vino nuestro Salvador. where our Savior came from. ¿Qué fue lo que Dios dijo What was it that God said, y si se cumplió? and if it was completed? Y cuando leemos que se cumplió, And when we read that it was sabemos que completed, Dios no miente. we know that God is not a liar. Lo que Dios dice What God says se cumple. is fulfilled. Amén. Amen. Vamos a seguir en el 33. Let's keep reading verse 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí quiero hacer un parate porque And here I want to take a pause Simeón le dice palabras bastante fuertes a María. because Simeon here shares some powerful words to Mary. Primero le dice que Jesús está puesto
First, he says that, behold, the child is destined como una piedra for the fall, de tropiezo, para caída, dice, y para levantamiento de muchos en Israel. and the rising of many in Israel. O sea, muchos van a aceptar a Jesucristo Many will accept Christ, y van a ser salvos, and they will be saved. pero muchos van a negar a Cristo But also many will deny Christ, y no van a ser salvos. and they will not be saved. Que así que ya Simeón So now here we see Simeon le estaba mostrando a María is already showing Mary lo que iba a suceder. what's going to happen. Y también le dice And he also says que una espada traspasaría su misma alma. that a sword would pierce through your own soul. Todos recuerdan cuando vemos las películas La Pasión de Cristo, We all remember that when we watched the movie The Passion of the Christ, lo que sufre esa madre viendo a su hijo. what Mary goes through seeing her son. Bueno, algo de eso le estaba diciendo aquí Simeón. Well, he's essentially saying that to Todo lo Mary. que tuvo que sufrir María, Everything that you will have to suffer, eso muestra, hermanos, that shows, my brothers, la condición que el mundo estaba. the condition of the world. A veces nosotros creemos que estamos bien Sometimes we believe that we're good, y nuestra condición, hermano, but our condition está peor. is worse Porque nosotros because we no nos damos la tarea don't do our homework de averiguar las cosas. of discovering things. Aceptamos todo We accept everything de la manera que nosotros queremos. the way we want to, Y si no es de la manera que nosotros queremos, and if it's not the way we want it, lo rechazamos. we reject it. Esa condición que el mundo estaba, That condition that the world was in, Dios la conocía. God knew it, Pero cuando llegó a la tierra, hermano, but when it came to the earth, cuando le tocó ir a la cruz, when it came time for Jesus to go to the cross, créanme believe me, que ahí se vio la crudeza that there we saw the cruelty de los pecados que nosotros teníamos. of the sins in our lives. Y continuamos teniéndolo ahora mismo. And we continue to see that now. Pero qué bueno es Dios, But how good is God que a través de su Hijo that through his son somos perdonados. we're forgiven. Amén. Amen. En el 36, In 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Funel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de día, de noche y de día, con ayuno y con oración. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. O sea, seguimos teniendo testigos so here we continue to see people who witnessed de lo que Dios estaba haciendo. of what God was doing. Amén. Amen. 39. 39. Después de haber cumplido con todos los prescritos de la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. O sea que Jesús estaba creciendo. So then we see that Jesus was growing up. No tenemos mucha información We don't have a lot of information de la niñez de Jesús, about his childhood. pero lo que leemos ahí, But what we do read que María y José is that Mary and Joseph, eran muy devotos they were very devoted y cumplían and fulfilled la ley. the law. Lo acabamos de ver. We just read that. En aquel entonces In that time, se acostumbraba it was a custom que los niños that children eran educados en sus casas. were educated at home. Entonces podríamos asumir So we can assume que el niño, Jesús, that Jesus, the child, aprendió el oficio de su padre, learned about his José, el oficio de learned about José, his father, porque él era carpintero. because he was a carpenter. Entonces podemos decir So we can say, que Jesús algún mueble pudo aprender a hacer. so Jesus probably learned how to build a couch. Y cómo él crecía en conocimiento, And how did he grow in knowledge? también podemos decir We can also say que los padres le enseñaban. that his parents taught him. No habían escuelas como hay ahora, There's no schools like there is now, entonces los padres conocían la palabra so his parents knew the word
y lo sabemos porque ellos cumplían la ley, And we know that because it says that they fulfilled the law y le pasarían algo de su conocimiento a Jesús. and they passed all their knowledge onto Jesus. Amén. Amen. Además que sabemos So we know de la relación que Jesús tenía the relationship that Jesus con nuestro Padre Celestial. had with his heavenly Father. Amén. Amen. Vamos a leer el 39 Continue reading in 39. y vamos a ver lo que hace aquí Jesús. So let's see what Jesus began to do. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley, eso ya lo leí, vamos al 41, perdón. I'm sorry. 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de las fiestas. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre María. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todo lo que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijeron su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que él les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos y a su madre, guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Hay un resumen extenso, Here we see an extensive y podemos decir pequeño, podemos decir summary, but also kind of small, de lo que Jesús estaba haciendo, of what Jesus was doing, de cómo Él crecía. of how he grew. Como le dijimos, Like we said, había gente que quería hablar en contra de Jesús, there was people that wanted to come against Jesus. porque ellos eran, ¿de qué ciudad eran ellos? Lo leímos. They were from where? Ellos eran de Nazaret, They were from Nazareth. pero cuando ellos se fueron a censar, But when they left ¿dónde nació Jesús? to go where Jesus was born, Nació en Belén, he was born in Bethlehem. la palabra lo dice. The word says it. Por eso los doctores de la ley That's why the teachers of the law, discutían, they debated. incluso un discípulo llegó a preguntarse Even a disciple went and asked si algo bueno saldría de Nazaret. if anything good can come from Nazareth. Otra vez, Again, no investigaron, they investigated porque las escrituras because the word dejó bien en claro made it clear que Jesús era de la descendencia de David that Jesus was from the lineage of David y que había nacido en Belén. and that he was born in Bethlehem. Así que, hermanos, nosotros no estamos tan distintos a ellos. So my brothers, we're not so different from them. Nosotros no investigamos, We don't investigate. no leemos, We don't read. no tenemos una relación con el Padre, We don't have a relationship with the Father. ni siquiera hacemos alguna de las cosas que vimos aquí, como la profetisa Ana, We don't even see some of the things that was prophesied here by Anna, que era una mujer viuda, which was a widowed woman, y dice que oraba sin cesar y ayunaba, and it says that she prayed without ceasing and she fasted, y no se apartaba del pueblo, and she never departed perdón, del templo. from the temple. Yo digo, si Dios ve que tú eres tan así perseverante, If God sees that you're that persistent, ¿tú crees que no te va a revelar cosas? you don't think that He would reveal to you things? Lo triste es The sad thing que is solamente 2 personas that there's only 2 people reconocieron al niño. who recognized the child. Fue Simón It was Simeon y Ana. and Anna. La pregunta que yo tengo para ti, The question I have for you is, ¿has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador? have you recognized the Savior? ¿Lo compartes?
Do you share about it? ¿O tienes miedo y vergüenza Or are you afraid or ashamed de ser llamado cristiano? to be called a Christian? ¿Tienes miedo del mundo allá afuera Are you afraid of the world out there que está yéndose a otro lado that's going in a different direction? y cuando tú dices que eres cristiano And when you say that you're a Christian, pasas a ser una persona extraña, you become someone who is weird or strange, incluso quedas separado? and you're separated. Yo quiero decirle algo, hermano. I want to tell you something. Cuando Jesús vino a la tierra, That when Jesus came to this earth, y lo leímos ahí, and we read it here, Él era Dios, he was God, tomó forma de hombre. but he took form of man. Díganme, ¿en cuántos amigos tuvo Jesús? Tell me, how many friends did Jesus have? En lo que Él hizo todo esto por nosotros, And everything that he did for us, ¿cuántos amigos tuvo Jesús? how many friends did he have? A veces nosotros decimos, Some of us say, con mucha razón, with a lot of reason, me siento solo. I feel alone. Pero cuando yo leo estas cosas, But when I read these things, esas son las preguntas que me hago. that's a question that I ask myself. ¿Cómo se sintió el Señor How did Jesus feel estando solo? being alone? Él sí que estaba solo. He was truly alone. Yo sé que cuando digo que estoy solo, I know that when I say I'm alone, puedo decir que me estoy mintiendo yo mismo, I can say that I'm lying to myself porque yo acepté al Señor como Salvador, because I accepted the Lord as my Savior. sé que Él está conmigo, I know that He is with me. sé que el Espíritu Santo está conmigo, I know that the Holy Spirit is y with cuando me. me siento solo, And when I feel alone, es simplemente porque no hay un ser humano cerca mío. it's just because there's not a human being that's next to Pero me. mi verdad y mi realidad But the truth and the reality es que is yo estoy rodeado, that I'm surrounded. es que nuestras vistas nos dejan ver las huestes celestiales. It's just that my eyes don't let me see the holy people around me. Los ángeles, The angels, cuando se le aparecieron a estos pastores, when they revealed themselves to these men, these pastors, ellos lo pudieron ver. they couldn't see. Eso quiere decir, mi hermano, That goes to say, my brother, que si Dios quiere que tú veas algo, that if God wants you to see something, lo vas a ver. you will see it. Pero la pregunta es la misma. But my question is the same. ¿Estamos siendo separados para el Señor? Are we being separated for God? Porque la Escritura también lo dijo. Because the scripture says it. Bendito todo hombre que sale del vientre de su madre, Blessed is the man who comes out of the womb of his mother es separado para el Señor. and is separated by God. Eso significa ser santo, That is to be holy, ser separado para el Señor. to be separated by God. En lo que tenemos crisma And now in Christmas, y conocemos todos estos eventos, and we understand all these events, ¿estamos haciéndonos de la vista gorda are we looking with wide eyes, o estamos compartiendo a Jesús? or are we sharing about Christ? Aunque nosotros no creamos, mis hermanos, And you may not believe it, my brothers. hay mucha gente allá afuera There's many people out there sola, alone, pero de verdad sola. but really alone. Hay mucha gente allá afuera There's a lot of people out there que ni siquiera celebran las Navidades. who don't even celebrate Christmas. No saben lo que es eso. They don't know what that is. No tienen familias, They don't have family. están lejos de sus países, They're far from their homes. lejos de su costumbre. They're far from their customs. Así que todo lo que hacen ese día, And all they do that day un día regular. is just a normal day for them. Pero nosotros tenemos el privilegio But we have the privilege de celebrar a Jesucristo, to celebrate Jesus, de celebrar su to nacimiento, celebrate his birth, porque es su nacimiento because his birth tuvo un propósito had a purpose, y fue cumplido. and it was fulfilled. Fue dar salvación al It mundo was to bring salvation to the world. y gracias a ese nacimiento, And thanks to that birth, hoy tú today you tienes vida nueva have a new life, y tú eres nacido de nuevo and you are born again. gracias a Jesucristo. Thanks to Jesus. Mi pregunta es, My question ¿te to vas a you quedar is, callado are you going to stay quiet? o lo vas a dar a conocer? Or are you going to make him known? ¿Vas a alabar a Dios por lo que es Are you going to praise him because who he is? o vas a alabar a Dios Or are you going to praise him solo por lo que te da? just because of what he gives you? Así de egoístas somos. That's how selfish we are. Alabamos a Dios We praise God solamente cuando nos da. only when he gives us what we want. Cuando no nos da, When he doesn't give us, nos hacemos miserables we become miserable, y hacemos miserable a todo and we alrededor make everyone around us miserable porque las cosas no van como yo quiero. because things aren't going your way. Cuando les dije, But when I tell you, alguna vez pensamos sometimes we think lo solo que estaba Dios how lonely Jesus must have been.
y lo que se encontró Dios en este mundo, and what he found here in this world, porque a nosotros nos gusta saber todo. because we like to know it all. Y yo creo que Dios sabía And I think Jesus knew that, cómo estaba este mundo. how this world was. Pero yo creo que cuando Él lo pisó, But I think that when he stepped foot on this earth, debe haber pensado, he must have thought, no me había dado cuenta lo tan caído que estábamos. I cannot believe how fallen this world is. Y gracias a esas fuerzas que Él tuvo And thanks to that strength that he had de cumplir toda la ley to fulfill all of the law y de agradar a Dios, and to honor God, nosotros no lo tenemos que hacer. we don't have to do it. Todo lo que tenemos que hacer es aceptar a Cristo, All we have to do is accept Christ, que fue el que agradó a Dios, which is the one who honored God, y tenemos relación con Dios and now we can have a relationship with God todos los días, every day sin límites. without limits. Lo único que nos ponemos límites The only thing that limits us somos nosotros, is ourselves, porque Dios no está limitado. because God is not limiting us. Él puede hacer lo que Él quiera. He can do as he pleases. La pregunta es la siguiente: The question is this: ¿vas a compartir a Jesús? are you going to share about Christ? ¿Vas a compartir lo que tú tienes? Are you going to share what you've been given? Porque no importa cómo tú estás hoy, Because it doesn't matter how you cómo are, está tu ánimo, how is your attitude, te duele la cabeza, if your head hurts, tuviste una semana dura de if you trabajo, had a hard week of work, tienes problemas. if you have problems. Lo único que importa The only thing that really matters es que tú tienes a Jesús en tu is corazón. that you have Jesus in your heart. Y gracias a Él, And thanks to him, cuando tú te despidas de este mundo, that when you leave this earth, si tú viviste bien y te arrepentiste if you lived a godly life and repented, y lo aceptaste como Señor y and you Salvador, accepted him as your Lord, tú tienes eternidad. you have eternity. Ahora, ¿esa eternidad te la quieres quedar tú mismo Now that eternity, is it for you, o te gustaría pasarla a los demás? or are you going to share it with everyone? Mi hermano, My brothers, te digo esto I tell you this, porque no podemos ser pasivos. because we cannot be passive. Jesús nunca se quedó quieto, hermano. Jesus was never quiet. Aunque era acusado, Even though he was accused hablaban falsamente de él, and they spoke falsely of him, decían que era de Nazaret they said that he was from Nazareth, y que de ahí no salía nada bueno. that nothing good can come from Nazareth. Lo cierto es que desconocían Those that knew him, los eventos que Dios le había dado. the events that God had shown them, Ahora tú, mi hermano, now you, my brothers, y yo and me, tenemos la Biblia. we have the Bible. Y con todo y eso, And with all of that, desconocemos a Dios. we still don't know God. Pastor, hoy está duro. And Pastor, you're being hard today. ¿Saben por qué tengo que estar duro? You know why I'm being tough? Porque nos olvidamos de Dios. Because we forget about God. Nos olvidamos de lo que Él hizo. We forget about what he did. Y solo nos acordamos de Él And we only remember him cuando el desastre y el infierno se desata alrededor nuestro. when things are going wrong and all hell breaks loose. Ahí es cuando nos acordamos de Dios. That's when we remember God. Mientras tanto, In the meantime, creemos que todo va bien we think everything is fine. y como las cosas me están saliendo bien, And because things are going well, estoy bien. I'm fine. Y la verdad, mi hermano, And the truth is que seguimos de la misma forma that we stay in the same place que estaban cuando llegó el Señor. and in the same mess as when Jesus came. Tal vez dos Maybe even double. de los que están ahí sentados reconozcan a Jesús. Oh, so probably maybe even just 2 people that recognize Christ. El resto, mis hermanos, The rest estamos como en otra cosa. were in other things. ¿Y saben qué? And you know what? Dios es bueno. God is good. Aunque tú sigas en tus cosas, Even though you continue in your mess, Él va a estar ahí para ti. he will be there for you. No va a depender nunca de Él. Siempre va a depender de que tú quieras acercarte a Él. It always depends on you drawing near to him, Porque Él ya vino, hermano. because he already came. Él ya se acercó a nosotros. He already came close to us. Él ya sacó cualquier barrera que existiera He already took away any barrier that existed. y nos dio acceso a su presencia. And he gave us access to his presence. Así que, hermano, te animo So my brothers, I encourage y you te invito and I invite you a que seas como Jesús. to be like Jesus, Acércate a los demás. to get close to those around you. Hay gente que te necesita. There's people that need you. No solo tú eres en este mundo. It's not just you in this world. Tus problemas importan.
Your problems are important, pero ¿qué tal si los dejamos un rato al costado but what if we put them to the side for a moment y nos preocupamos del otro un and poquito? we worry about the other person for Te a puedo little? asegurar que cuando regreses, Because I can assure you that when you return, tal vez tengas menos problemas. you'll probably have less problems. Y si tú quieres, los dejas ahí y no los llevas And más. if you want, you can leave them where they're at and never go back. Amén. Amen? Pero vamos a hacerlo, hermano. But let's do it. Algo maravilloso que como iglesia podemos hacer, Something that beautiful as a church that we can do, y que aquí lo decimos, and here we say it, es leer nuestra Biblia, is to read our Bible, tener una relación con nuestro Señor to have a relationship with our Lord, y adorarlo. and to worship Him. Amén. Amen? Si usted está agradecido de lo que Jesús hizo, If you're thankful for what Jesus did, de su venida, of His coming, hoy nos vamos a ir today we're going to leave alabando al Señor. Amén. praising God. Ustedes en sus casas You at home, pueden alabar al Señor. you can praise God. Pero antes But before, vamos a hacer esto. let's do this. Vamos a poner nuestro corazón Let's put our hearts delante del Señor. before God. Y cuando decimos corazón, And when we say our hearts, estamos hablando de nuestra mente. we're talking about our minds. Hermanos, My por un brothers, momento, for a moment, démosles de verdad la mente a Dios let's truly give our minds to Christ. y vamos a ver cómo nos vamos a sentir. And let's see how we feel. Amén. Amen? Gracias, mis hermanos. Thank you, my brothers. Vamos a ponernos de pie. Let's all stand. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendiciones para tu vida. Thanks for watching. We hope that this message blessed you. Estamos aquí para invitarte a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, donde vas a poder ver todas nuestras prédicas y enseñanzas. You can like us on Facebook, follow us on Instagram, or subscribe to our YouTube channel to watch all of our teachings and preaching. Si vas a nuestra página de web, podrás ver todas las cosas que están pasando en nuestro ministerio. También puedes bajar la aplicación desde tu teléfono en la tienda de aplicaciones. You can visit our website to see everything that's going on, or download the church app in your app store. Gracias por escucharnos y que Dios te bendiga. Thanks for watching. God bless you.